300 guerreros espartanos contra más de 100.000 persas. Una batalla sin esperanza. Un sacrificio legendario. O al menos, eso es lo que siempre nos contaron. Pero, ¿y si te dijera que no fueron solo 300, y si todo esto fuera una estrategia política espartana, o incluso una exageración histórica? Quédate hasta el final, porque lo que vamos a descubrir sobre la batalla de las Termópilas te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre uno de los enfrentamientos más icónicos de la historia. Y si te apasionan los secretos, las batallas épicas y los misterios del pasado, suscríbete a Histolab y activa la campanita. Aquí la historia cobra vida, y a veces, se vuelve más oscura de lo que imaginas. Corría el año 480 a.C. El imperio persa, bajo el mando del poderoso Jerjes I, se extendía como una sombra gigantesca sobre el mundo conocido. Tras la humillante derrota de su padre Darío en la batalla de Maratón, Jerjes no solo buscaba venganza, quería subyugar toda Grecia. Frente a esta amenaza, las polis griegas, eternamente enfrentadas, lograron algo casi imposible: unirse. Esparta y Atenas, los dos polos opuestos de la civilización helena, formaron una alianza. Y en el centro de esa resistencia se ubicó una estrecha franja de tierra, el Paso de las Termópilas. Este angosto desfiladero, entre montañas y mar, era el lugar perfecto para frenar el avance del gigantesco ejército persa. Allí, según la leyenda, 300 espartanos liderados por el rey Leónidas se convirtieron en símbolo de coraje eterno. Pero, ¿qué tan cierto es todo esto? La cifra mágica de 300 viene principalmente del historiador Heródoto, considerado el padre de la historia, pero también el padre de las exageraciones épicas. Según sus escritos, Leónidas llevó consigo 300 guerreros espartanos. Pero lo que no siempre se menciona es que también había tropas de otras ciudades-estado: tebanos, tespios, corintios, locrios y más. En total, se estima que al inicio había entre 5.000 y 7.000 soldados griegos resistiendo en las Termópilas. Entonces, ¿por qué recordamos solo a los 300? La respuesta es política e ideológica. Los espartanos eran la élite militar de Grecia. Eran el símbolo de la resistencia. Y convertirlos en mártires eternos sirvió para inspirar a generaciones enteras. Sin embargo, al dejar de lado a los demás pueblos que pelearon y murieron en ese mismo desfiladero, también se invisibiliza una parte de la historia. Heródoto, una vez más, nos da números que hoy parecen salidos de una película de Hollywood: más de 2 millones de persas. Según él, Jerjes cruzó el Helesponto con una fuerza descomunal. Pero los historiadores modernos, usando cálculos logísticos y arqueológicos, han corregido esas cifras. Se estima que el ejército persa estaba compuesto por entre 70.000 y 150.000 soldados. Aún una fuerza impresionante, pero no apocalíptica. Entonces, si los griegos eran entre 5.000 y 7.000, y los persas eran más de 10.000, el acto sigue siendo heroico, pero ya no tan fantasioso como el relato original. Leónidas no era solo un guerrero temerario. Era un rey. Y su decisión de llevar a los 300 espartanos al combate fue, en muchos sentidos, una jugada política. La leyenda dice que los espartanos no podían ir a la guerra porque estaban celebrando las fiestas religiosas de las Carneas, que les prohibían pelear. Pero Leónidas decidió partir igual, desobedeciendo al consejo de ancianos. Llevó solo a su guardia personal, los 300, como un gesto simbólico y de desafío. Su mensaje era claro: Esparta lucharía, aunque fuera sola. Pero esa decisión no era solo por valentía. Era también una forma de forzar a los demás griegos a actuar. Si el rey de Esparta estaba dispuesto a morir, ¿cómo iban los demás a quedarse cruzados de brazos? Día 1, los persas, confiados por su superioridad numérica, atacan en masa. Pero los griegos, protegidos por el paso estrecho, los detienen con disciplina férrea. Las formaciones hoplitas eran como muros de bronce. Día 2, Jerjes envía a su élite, los inmortales. Pero tampoco logran romper las líneas griegas. La moral entre los persas comienza a flaquear. El rey persa empieza a impacientarse. Día 3, un traidor aparece, Efialtes. Un griego que revela a Jerjes un sendero secreto para rodear a los espartanos. Leónidas, informado de esto, despide a la mayoría del ejército griego. Solo los 300 espartanos, junto a unos 700 tespios y 400 tebanos, se quedan a luchar hasta el final. El desenlace fue brutal. Leónidas muere.
Los persas mutilan su cuerpo. Pero su sacrificio retrasó el avance de Jerjes y permitió a los griegos reorganizarse. La semilla de la victoria estaba sembrada. Los 700 tespios que permanecieron hasta el final, al igual que los espartanos, no eran soldados profesionales. Eran artesanos, campesinos, ciudadanos comunes que eligieron morir por su tierra. Y sin embargo, no aparecen en las películas. No tienen estatuas, ni cómics, ni menciones épicas. ¿Por qué? Porque la historia la escriben los vencedores y también los propagandistas. Esparta supo aprovechar el relato de las Termópilas para proyectar una imagen gloriosa de su poder. Los demás quedaron en las sombras. La batalla de las Termópilas ha sido inspiración de discursos, libros, películas, cómics e incluso videojuegos. El cómic 300 de Frank Miller y su adaptación cinematográfica alimentaron la idea de un puñado de guerreros esculpidos a mano enfrentando a monstruos orientales. Pero esta visión no solo es exagerada, también es peligrosa. Refuerza estereotipos racistas, borra la complejidad política de ambos bandos y convierte una tragedia colectiva en una fantasía de testosterona y gloria. Y sin embargo, sigue fascinándonos. ¿Por qué? Porque necesitamos héroes. Porque queremos creer que lo imposible es posible. Que con coraje y determinación, incluso los más débiles pueden vencer. Es el mito de David contra Goliat, en versión griega. Ahora sí, llegamos al punto clave de este video. ¿Qué tan cierto fue todo? Sí, existió la batalla. Sí, hubo un sacrificio heroico. Sí, Leónidas lideró 300 espartanos. Pero no fueron los únicos que pelearon ni murieron. Los números fueron exagerados. La imagen de los persas como bárbaros y monstruosos fue distorsionada. El relato fue adaptado con fines políticos, ideológicos y hasta religiosos. Entonces, lo que nos contaron fue una versión parcial, romántica y conveniente de los hechos. En cada historia heroica hay un villano. Y en la de las Termópilas, ese papel lo ocupa Efialtes, el griego que reveló a los persas un paso secreto por las montañas. Según Heródoto, era un pastor local que, motivado por promesas de recompensa, mostró a Jerjes el sendero de Anopea, permitiendo que los persas rodearan a los griegos. Pero hay un problema, no todos los historiadores creen en esta versión. Algunos sugieren que la historia de Efialtes pudo haber sido fabricada o exagerada por los espartanos para justificar la derrota y buscar una figura a la cual culpar. Una especie de Judas griego. De hecho, la palabra Efialtes llegó a significar pesadilla o traidor en griego moderno. Su figura fue tan odiada que nunca se borró de la memoria colectiva, y eso, para muchos, es sospechoso. Cuando un traidor es tan útil para un relato heroico, a veces no es tan real como parece. La versión popular nos presenta a los persas como torpes, incapaces de vencer a unos cuantos hombres atrincherados en un paso angosto. Pero, ¿realmente fue así? Jerjes no era ningún improvisado. Su imperio era uno de los más organizados y sofisticados de la historia. Tenía ingenieros, cartógrafos y espías. El hecho de que no encontraran el camino alternativo hasta el tercer día suena extraño. Algunos historiadores proponen que Jerjes permitió que el enfrentamiento se alargara deliberadamente para mostrar superioridad sin aniquilar a los griegos de inmediato. Era una forma de decir, podría acabar con ustedes cuando quiera, pero les estoy dando una oportunidad de rendirse. Y cuando Leónidas no cedió, entonces sí, aplicó toda su fuerza. Esta teoría pone en duda la idea de que Jerjes era arrogante y mal preparado. Tal vez no cayó en una trampa, tal vez él puso la trampa para los espartanos, y ellos cayeron encantados por la gloria del sacrificio. ¿Sabías que la batalla de las Termópilas ha sido recreada al menos 7 veces en el cine? Desde una versión en blanco y negro en los años 60 hasta el famoso filme 300 de Zack Snyder, que convirtió a Leónidas en un símbolo pop de la masculinidad desafiante. Pero cada una de estas versiones ha añadido o quitado elementos clave. El cine ha transformado a los persas en mutantes, a Leónidas en un superhéroe y a la historia en una lucha entre libertad y barbarie. Lo irónico es que muchos de los valores atribuidos a los espartanos, la democracia, la igualdad, la libertad, eran más propios de Atenas. Esparta era una sociedad autoritaria, basada en la esclavitud, la disciplina extrema y la represión interna. Entonces, ¿a quién estamos glorificando realmente? Esta batalla,
más que un hecho militar, se convirtió en una herramienta de propaganda. A lo largo de la historia, ha sido utilizada por políticos, militares, ideólogos e incluso publicistas para inspirar a las masas. Se convirtió en un símbolo maleable, capaz de adaptarse a casi cualquier discurso. ¿Recuerdas el gancho del principio? Te dije que había algo que cambiaría tu visión de esta batalla para siempre. Aquí va, Leónidas sabía que iban a morir. Su objetivo no era ganar, sino inspirar. Quería crear un mito. Y lo logró. No con espadas, sino con historia. Así que la próxima vez que escuches hablar de los 300, recuerda que detrás de cada leyenda hay una verdad más compleja, más humana y muchas veces más poderosa que cualquier ficción. Si este video te hizo ver la historia con otros ojos, suscríbete a Histolab. Porque aquí, los mitos se enfrentan a los hechos. Y tú decides en qué creer.